Bien, nuevamente un cordial saludo. En este video quiero que desarrollemos y que trabajemos tres conceptos fundamentales, que es la gestión estratégica, gobernar por políticas públicas y lo que se llama la posnueva gestión pública. Voy a tratar de hacer lo posible porque el video sea muy corto, pero sí les voy a mostrar muchos aspectos. Yo sé que es mucha información, pero digamos que lo ideal es que ustedes tengan claro en dónde está, que la tengan disponible y que de ella hagan el uso necesario, digamos que mi trabajo es guiarlos y orientarlos en cómo adquirir la información y el día que ustedes quieran profundizar un poco más, lo puedan hacer. Esta parte, o digamos que el final de los enfoques de la gestión pública, tiene que ver más con el proceso posclásico, es decir, posterior a los 90, es decir, siglo XXI, y lo que vamos a hacer es ver esos tres enfoques y, por supuesto, identificar algunos aspectos que me parece que son muy interesantes que ustedes conozcan como gerentes de lo público, como gestores públicos en gestión pública. Entonces, voy a tratar de hacer de forma muy resumida la temática, pero sí es necesario que les muestre varios aspectos. Entonces, voy a inicialmente a mostrar la guía, algunos textos y unos videos muy cortos. Entonces, permítanme y les comparto la pantalla. Bien, entonces, inicialmente les voy a mostrar el enfoque de la gestión estratégica como está planteado en la guía. Aquí, pues, de forma general, lo que dice es que las reformas de los años 90 en el marco de la nueva gestión pública, pues, potencian el pensamiento estratégico que debió originarse desde y para el Estado y se refiere a generar capacidades en lo administrativo, lo público, frente a problemas públicos. ¿Cuáles son los problemas públicos? ¿Cuáles son los mecanismos de intervención? Pues por supuesto, eso tiene que ver con las políticas públicas y por supuesto, no olviden ustedes que después de las aperturas del proceso de globalización y de todas las transformaciones que sufrió el Estado, la relación público-privada y la sociedad es muchísimo más marcada. De acuerdo al texto del profe Aguilar, la gerencia exitosa parte del manejo adecuado del entorno que comprendería como la gestión estratégica. Ahorita vamos a mirar ese libro, ustedes también lo tienen disponible. Tuvo sus inicios en el sector privado, entonces observan ustedes cómo muchos de los enfoques gerenciales y de gestión que hemos venido trabajando parten del sector privado y migran o digamos que son desarrollados también para los procesos de gestión pública y en este caso principalmente para la gerencia pública de políticas públicas o la gestión que ustedes trabajan. Y pues lo que busca es principalmente que pues potenciar las formas de generar valor público y eso es muy importante dentro de la lógica estratégica. Es decir, que aquí el proceso del gerente toma un papel fundamental y entonces se deja de lado un poco al, llamemos, la gestión pública, se deja relegada y se empieza a hablar del gerente y del gerente no solo para lo público, sino el gerente estratégico, aquel que empieza a desarrollar procesos de planeación estratégica, de lo que se denominan prospectivas y que conoce perfectamente cómo están estructuradas las organizaciones. Algunas de las críticas que surgen de este modelo es que, por supuesto, pues viene del sector privado y que mucha de su lógica operativa es muy compleja de adaptar al sector público y que es demasiado sobrefuncional en el sentido de que imagina que todos los gerentes y todos los que gestionan políticas públicas están en las capacidades de poder manejar institucionalmente cualquier
organización y generar estrategias en todos los sectores, lo cual pues es discutible porque en realidad pues es muy complejo que alguien maneje, por ejemplo, estrategias de nivel macro, de nivel micro, de todos los sectores, de todas las problemáticas. Entonces tiende también a subvalorar un poco la lógica. Bien, voy a ir avanzando para no detenerme tanto. Les decía del libro, mire, el libro está aquí, está la nueva gestión pública, si quieren volver a revisar el concepto, está la gestión estratégica y está la gestión de calidad. Vamos a ver rápidamente qué menciona gestión estratégica. Lo decía, lo voy a pasar muy rápido porque también voy a presentar otro texto y voy a presentar un videito sencillo de ello. Entonces ustedes van a encontrar en el capítulo 3 pues lo que define como el comportamiento de la gestión estratégica, de la gerencia estratégica, en donde lo que dice es que, por supuesto, esto lo que busca es que todo el proceso político, la política pública, pues sea un proceso en donde existan estrategias de los gerentes y que esa estrategia lleve a que esos procesos de política pública sean realidad, que exista además de eso unos procesos de gobernanza en el que la relación de la institución es fundamental. Habla de la idea política, es decir, que el término de estrategia no solo es en la implementación, sino también en el proceso político y en todos, digamos que en todas las etapas del ciclo de la política, y esta gerencia se encarga de manejar perfectamente o manejarlo de forma estratégica, hacer los procesos de planeación y de prospectiva para todas las etapas de la política pública. Por supuesto, muestra el gran surgimiento de este proceso estratégico a partir de lo que es el desvanecimiento del Estado y la aparición de los mercados, y todos los conceptos de nuevos gobiernos, gobiernos abiertos, gobernanza, gobernabilidad, y todo lo que tenga que ver con las nuevas formas de gerencia de lo público, de gestión de lo público, que me imagino que ustedes ya pues han identificado, por ejemplo, la gobernación exitosa, gobierno en línea, bueno, una serie de lógicas estratégicas que ahorita vamos a profundizar. No, lo que les decía, solo quería mostrarles este texto. Este no es parte de la guía, pero por supuesto ustedes lo tienen disponible. Habla también, por supuesto, de las dificultades. Este es un método gerencial que pues sí tiene algunas discusiones por lo técnico y por lo que les decía, la posibilidad de que se manejen pues todas las posibilidades de estrategia de diferentes sectores, etcétera, es un poco irreal, pero es una invitación a que se modernice el proceso de la gestión estratégica. Mire, aquí habla de la gestión estratégica de gobierno, que es lo mismo de hablar de gobiernos por políticas públicas, que ustedes saben que hay también un apartado de ello. Bien, es extenso, pero realmente la idea es que ustedes identifiquen el trasfondo. Entonces, para no tener que irme, pues como renglón por renglón, etcétera, etcétera, pues lo que hago es pues mostrarles rápidamente ello. Listo. Lo mismo, acá está un texto muy interesante de Edith Georgina Surdes y de Norma Aguilar, que plantea la gestión estratégica en el sector público y en el sector privado. ¿Por qué esa lógica? Ya les mencioné que porque el sector, la estrategia, la gerencia estratégica viene del sector privado y se adapta o se trata de adaptar a la gestión pública, como por ejemplo las famosas matrices DOFA, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, y todos los procesos de planeación que se desprenden de ella, en lo que se denomina eh, la planeación en pro del cumplir las metas, y entonces empiezan a hablar de la estrategia inter o al interior de la organización, entre organizaciones,
y frente a la atención del individuo. No olviden que toda esta estrategia parte de la lógica de entregar resultados, generar valor público. Y ojo que aquí más adelante vamos a ver, pero lo voy a adelantar. Ya no se habla de valor público solamente, se habla de valores públicos. Y eso es muy interesante, digamos que es lo más moderno que existe, pero ya llegaremos ahí. Y entonces lo que hacen es mostrar cómo funciona en el sector público y cómo funciona en el sector privado, la gestión estratégica, en donde pues muestran la lógica de la organización, una perspectiva o futuro, explora las matrices de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, describen el problema, que ustedes ya conocen que esa es una etapa del ciclo de las políticas públicas, identifica las estrategias, evalúa su viabilidad y aplica, que aquí es donde está usted, el gerente, aplicando eso, que lo mismo, digamos que lo compara con el sector privado, pero pues no nos vamos a demorar mucho en eso. Miren, de forma general, miremos ahí un apartado de las conclusiones. Dice, las organizaciones públicas y privadas tienen características particulares que dan cuenta de las diferencias y semejanzas entre ellas. Sin embargo, no debe verse como polos. Estas pueden vincularse de diversas formas. Habla del proceso de la mercadotecnia también en la estrategia, que es muy, muy interesante. Bueno, aquí hay otro texto que es el número 8 que ustedes ven que yo les voy dejando numerado. Este se denomina Gestión Pública Estratégica de Michel Barclay o Barclay. Entonces, también muy interesante. Este también es bien larguito para desarrollar, pero pues tiene todos los elementos de la antecedentes de la gestión estratégica, muestra cómo se va la lógica de la gestión estratégica en el sector privado, las estructuras administrativas, la estrategia política. Bien, este es un poco más extenso, pero tiene muchísima más información. Listo, que también ahí se los dejo disponible. Bien, ahora rápidamente, como siempre me gusta, para que esto no se torne tan tedioso, es compartirles rápidamente un videito y ya se los realmente en la capacidad y en el proceso de formulación de objetivos tanto de mediano plazo como de largo plazo y en la búsqueda y establecimiento de los medios, los mecanismos y los instrumentos para lograrlos de manera real y de manera concreta. Es decir, las organizaciones hoy en día, en términos de la competitividad, de la interacción con la sociedad y con otro tipo de instituciones, asumen que sus objetivos tienen que ir mucho más allá de periodos de gobierno, tienen que ir más allá de espacios que abarcan una temporalidad corta, es decir, se tiene que pensar a largo plazo. Ese pensamiento estratégico define entonces cuáles son las posibilidades de subsistencia, cuál es la posibilidad de integración, de interacción y de asumir los retos, los desafíos que implica el estar insertado en un contexto específico. Desde ese punto de vista, es importante identificar que una organización estatal particularmente hace parte de una sociedad y como parte de una sociedad implica unas dinámicas tanto de tipo sociológico, de tipo económico, de tipo cultural, de tipo ambiental con las cuales está interactuando todo el tiempo y que representan de una manera muy particular retos, amenazas, posibilidades o ventajas que puede tener para la consolidación institucional, particularmente que tienen las instituciones públicas y el sector público. Desde esta perspectiva, es importante saber que el pensamiento estratégico establece la posibilidad de posicionamiento de las organizaciones en un futuro, tanto a mediano como a corto plazo, estableciendo cuáles son los mecanismos idóneos, cuáles son las condiciones necesarias que se requieren, tanto internamente como externamente, es decir, tanto en su organización y en su estructura, como en su interacción con el medio externo. Esa interacción con el medio externo determina particularmente cuáles son los factores de riesgo, las posibilidades de proyección que tiene una organización y establece las posibles alianzas, las oportunidades, las ventajas comparativas que tiene, tanto en el sector en que se mueve como de integración e integralidad de su operación con otros sectores. Particularmente en el marco del Estado y en los estados latinoamericanos hoy en día es importante entender que la interacción a partir de intercambios intersectoriales, a nivel de la coordinación intersectorial y la articulación intergubernamental, son factores determinantes del pensamiento estratégico que determinan en buena medida el éxito de lo que se llama la planeación,
del desarrollo en el marco de la gestión pública. Una planeación del desarrollo que, si bien tiene unas raíces profundas en el marco de la participación, en el marco de la consolidación de democracia, también tiene una proyección muy específica en cuanto al manejo y la resolución de la incertidumbre frente a los cambios que se ocurren en el marco de la globalización, en el marco de los cambios tecnológicos, así como en el marco de la integración regional, de la integración económica y, por supuesto, de la apertura democrática que implica dar respuesta a una mayor cantidad de ciudadanos y grupos sociales que demandan una especificidad en cuanto a las respuestas institucionales. Desde esta perspectiva, entonces, se puede entender el pensamiento estratégico como esa idea según la cual es posible generar una visión estratégica de largo plazo a partir de la cual se define una misionalidad que corresponde al quehacer particular de cada organización, en nuestro caso particular de cada organización pública. Ese quehacer, que si bien tiene una definición en términos etimológicos y en términos jurídico-políticos, tiene que estar abierta y tiene que permitir particularmente un acercamiento mucho más prolijo, mucho más eficaz frente a otro tipo de dimensiones de orden funcional y de orden operativo. La optimización de los esfuerzos institucionales y de la operación de la estructura institucional que implica unos desgastes en recursos en el sector público y una operatividad específica de sus fines y de sus medios específicos. Pensamiento estratégico también tiene que ver particularmente con el establecimiento de unas estrategias particulares a nivel de la organización. Una estructura estratégica implica desde luego la integralidad de la operación organizacional en términos de la generación de valor. La generación de valor, particularmente de valor público, hoy en día desde el Estado de la sociedad, implica de manera particular cuáles son las posibilidades que tiene la ciudadanía en términos de percibir la oferta institucional, la oferta de bienes y servicios desarrollada desde el Estado en términos de las demandas ciudadanas. Si bien hay que acotar que esa generación de valor está en manos del Estado particularmente, esa generación de valor solamente se puede desarrollar a partir de una integralidad y una operatividad institucional que tenga muy clara la definición de unos objetivos estratégicos, que tenga muy clara la definición de unos componentes programáticos a partir de los cuales va a ser posible la consecución y el desarrollo de esa finalidad y de esos propósitos institucionales y una cadena de productividad a nivel de las actividades a desarrollar. Desde ese punto de vista, entonces, se habla de unos mapas estratégicos o de unos marcos estratégicos a partir de los cuales se define la gestión pública hoy en día. Marcos estratégicos que definen no solamente cuál es el campo de acción, cuál es el campo de desarrollo que tienen las instituciones públicas hoy en día frente a su naturaleza jurídica, frente a su misionalidad particular, sino también cuál es particularmente su posibilidad de operación, su posibilidad de acción de acuerdo a sus capacidades. En ese sentido se habla entonces de unos procesos de misionalidad, de unos procesos estratégicos, de unos procesos de apoyo, lo que se puede estructurar teniendo en cuenta desde luego la integralidad y la articulación entre diferentes niveles organizacionales, lo cual solamente es posible a partir de la claridad, a partir de la especificidad y a partir de la participación que se tenga en el marco de la organización de todos los miembros que hacen parte de esta, teniendo en cuenta esos objetivos y la claridad que debe tener frente a lo que representa la institución en su entorno a nivel externo. Bien, perfecto. Pasamos, como les decía, discúlpenme la velocidad, pero es necesario hacerlo, a plantear un nuevo enfoque que ustedes deben conocer de gerencia pública, de gestión pública, que es el gobernar por políticas públicas, que es el que hemos venido trabajando desde el inicio de este módulo. Y pues se entiende que es un enfoque que tiene como visión fundamental que el Estado y los gobiernos son los formuladores de política pública y que, por supuesto, este elemento de política pública estuvo mucho más marcado en la década de los 70 y de los 80 para los países con la intervención muy fuerte del Estado y digamos que una baja participación del mercado, y que en la actualidad lo que se ha dado es una flexibilidad para que los estados y principalmente los gobiernos logren objetivos de corto plazo y los estados de largo plazo en lo que es la consecución de objetivos sociales a través de, por supuesto, la implementación de los mismos con la gestión pública y con, por supuesto, la gerencia
público. Rápidamente voy a indicar los principales postulados del enfoque que transformaron y que lo anteceden. Es decir, lo primero es que asumir que el gobierno no puede ni debe resolver todos los problemas sociales, económicos, políticos, etcétera, pues supone la existencia de también funcionarios que deben tener la capacidad de, con recursos escasos, poder plantear satisfacción de necesidades a través de políticas públicas, que lo otro es que el gobierno no puede resolver todo y que por lo tanto eh, existen unos recursos que deben tratar de priorizarse para atender esas necesidades públicas y que generalmente esa priorización debe ir acompañada de unas eh, medidas de seguimiento y de evaluación que permitan identificar en qué etapa van y qué impacto van generando esas políticas públicas. Y por supuesto, hablando de las políticas públicas y sus problemas a resolver, pues es muy importante que se identifique que la problemática no para, que tiene un curso de acción acelerado y que generalmente va mutando y que lo que se necesita es que se generen procesos de valor agregado, valor público, y que se haga mención de los mismos. Y por supuesto, hay que entender la acción emprendida en términos de resultados que, en términos de resultados como la solución. Finalmente, todo el proceso de gestión y de gerencia que usted va a hacer y la implementación de esas políticas públicas, si no tiene unos resultados, para usted puede ser un proceso muy interesante y de mucho éxito, pero para los ciudadanos y para la sociedad en general y para quien ejecutó esos recursos, pues indudablemente necesita que se generen resultados y esos resultados deben ser medibles y deben ser, por supuesto, estructurados, planeados de acuerdo a una estructura organizacional, a una estructura política, institucional. Por supuesto, la evaluación no solo se hace al final, como se cree, sino que debe haber un proceso continuo de evaluación, que eso lo veremos en la próxima unidad con más profundidad, pero siempre para poder reorganizar los procesos y reorganizar las políticas públicas o continuar como van, pues se debe hacer una evaluación constante para saber si es necesario tomar decisiones. Y lo otro es que en estos momentos los enfoques de la política pública y gobernar a través de la política pública tiene también un tema de información muy importante de TICs, de comunicar lo que se hace. Por eso el próximo tema que iremos a trabajar es ese, el de la comunicación y el gobierno. A veces la gestión que ustedes hacen o que ustedes van a hacer como gerentes públicos, gestores públicos, pues si no se visibiliza, es como si no la hubiesen hecho, porque quienes son perceptores y quienes evalúan, quienes son los veedores, quienes acompañan los procesos, si no conocen los resultados, nunca van a poder hablar de ellos y es como si se hubiese hecho un proceso que no tiene una legitimidad en ese componente. Y por supuesto, ese enfoque también percibe todo lo que tiene que ver con el tema de legalidad, de transparencia, por eso se habla de, digamos, las urnas de cristal y los temas específicos a la transparencia en el manejo de todos los procesos de la política pública, desde la agenda, que realmente el problema sea sentido, tenga un impacto, desde la formulación, que realmente se haga un proceso de estructuración adecuado, técnico, en la adopción, que se hagan los acompañamientos financieros, legales, de recursos humanos, etcétera. Y por supuesto en el proceso de implementación que usted desarrolla también que sea lo más transparente posible. Bien, como vieron, este es un enfoque que ustedes ya conocen y manejan perfectamente.
Voy también a ponerles un apartado muy pequeñito de lo que es el proceso de gobierno y políticas públicas para que ustedes lo observen. Concretamente, los grandes problemas de las administraciones públicas locales, de las ciudades, de las regiones, son problemas que plantean horizontes de 1, 2, 3, 4, 5 gobiernos, horizontes de largo plazo. Esas líneas de comunicación entre gobiernos son líneas que se concretan gracias a los desarrollos institucionales. El desarrollo institucional del gobierno, de la planeación, de la gestión, permite que distintos gobiernos, inclusive contrarios o contradictorios, entre liberales, conservadores, amarillos, verdes, rojos, todos los gobiernos puedan concretar en la línea del tiempo grandes obras. Por ejemplo, los proyectos de hidroeléctricas, proyectos de refinerías grandes, proyectos de movilidad urbana. La gestión pública tiene alternativas teóricas, epistemológicas y también estudios de casos, análisis comparados, que darían cuenta de una serie de conocimientos que, llevados a la práctica, permitirían introducir mejoras a la institucionalidad de los países, de los gobiernos y de los estados para propiciar cambios importantes. La historia colombiana es contraria a esta teoría, porque tenemos justamente fracasos de grandes proyectos hidroeléctricos, proyectos de refinerías, proyectos de movilidad como Hidroituango, como los proyectos de Reficar o como el Metro de Bogotá. Es curioso, tenemos una teoría muy sólida, pero tenemos experiencias muy tristes, lo que significa que un desarrollo de la administración pública necesariamente debe introducir una gestión tanto del sistema de desarrollo administrativo con tecnologías modernas, de gestión de organizaciones y también de gestión de instituciones, para introducir un proyecto de modernidad y de desarrollo tanto a los gobiernos como a la gestión. En ese sentido, la conexión entre los contenidos de gerencia y de gestión permitirían un proyecto de comprensión y de entendimiento de los problemas tanto del Estado como del gobierno muy importantes, y son líneas de investigación que retomarían los tres problemas iniciales que se han planteado, los problemas del mandato político, de qué es lo dable, qué es lo posible hacer en un país, de problemas de legitimidad y sobre todo problemas de ordenamiento del régimen político. En esta perspectiva, tanto gestión como gerencia son grandes aportes de la ciencia de la administración pública que hoy significan un reto a los estudiantes de administración pública para que asistan con sus intereses, con sus investigaciones a la construcción de un nuevo conocimiento que necesita el país con urgencia. Bien, bastante interesante y resumidito el tema, me pareció súper chévere, espero que ustedes, yo sé que pues el tema es un poco complejo, pero es necesario desarrollarlo bien. Por último, para ver el enfoque final, digamos que el más moderno, lo más actualizado que existe desde la gestión pública, desde la gerencia pública, es el tema de la nueva gestión pública. Aquí, pues también lo quiero mencionar porque tengo varios conceptos que les quiero mostrar. No están incluidos, digamos que en la guía y en lo que habíamos estructurado inicialmente en el curso, pero solo para que ustedes los tengan ahí en el radar, los conozcan. Entonces rápidamente voy a hablarles de la posnueva gestión pública y hablaré de algunos conceptos top de la gerencia y de la gestión pública que son muy importantes para usted y que me imagino que en el futuro irán a profundizar. Entonces, lo primero que hay que decir de la nueva gestión pública es que el término de gestión en los últimos años se ha avanzado muchísimo para el apoyo de organismos nacionales, internacionales, multilaterales, para profundizar el tema de la gobernanza, de la buena gobernanza, del buen gobierno, que por supuesto ustedes han identificado, ahora se habla del gobierno electrónico, del e-govern
o de las TIC y la relación de las TIC con la sociedad y el gobierno, de la rendición de cuentas, de los servicios públicos más allá de una generalidad y que tienen en algunos casos enfoque, es decir, que se reconoce en la política pública que adicional de ser una política social, también hay una clasificación específica de necesidades de unas minorías. Y si ustedes ven, pues autores que están a la vanguardia como Perry 2017 o Dentalt 2007, pues ellos hablan de ese enfoque y digamos que muestran cómo el proceso de gerencia de las políticas actuales de la gobernanza del gobierno, de la democracia, de la gestión de políticas públicas y de la valorización de los procesos públicos a través del valor público, del proceso de gestión de emprendimiento o políticas de emprendimiento, de estrategia, pues están generando todo un proceso muy interesante que están permitiendo que, por ejemplo, los ciudadanos se involucren más en el proceso y acompañamiento de esa gestión pública, que haya una mejor relación entre el Estado y el mercado, que no se vean como los polos, sino como se vean como estrategias de unión para lograr esas políticas públicas y que, por ejemplo, ahora se habla de las APP, que pues son los contratos de privados para ejercer funciones públicas, en donde hay una fuerte conexión con lo privado. Está, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las actividades web y las tecnologías que ya había mencionado y todos los datos abiertos. Si ustedes ven, ahora los estados, los gobiernos tienen datos abiertos y esto lo que busca es principalmente eh, hacer que las fronteras de los gobiernos se amplíen muchísimo más y que se vean que involucran a todos los actores sociales para lograr de forma estratégica alcanzar esos objetivos. Miremos rápidamente algunas características de la nueva gestión pública y de la nueva gestión pública o gerencia pública. Características, pues raíces normativas de reforma al sector público, claro, surgen de toda una reforma de lo que se llamó la tercera reforma. En la NGP, nueva gestión pública, nueva gerencia pública, es elección racional y eficiencia. En la POS es la equidad social, miren, y aquí de pronto más adelante queda evidente, pero lo voy a dejar de una vez claro. Se pasa de solo exigir la eficiencia, la eficacia y la efectividad a involucrar procesos que tengan que ver con lo social, ¿cierto? Con la satisfacción de necesidades, con la abertura, con la apertura de para minorías, etcétera, etcétera. Y entonces aparecen conceptos como equidad social, humanización, democracia, ¿cierto? Entonces ya no es una visión tan económica, que si quieren ahorita lo discutimos cuál es la relación, y se convierte más en una visión política. ¿Sí lo ven? Esta era una visión de resultados, de eficiencia muy económica. Esta es una visión más de política. Lo otro es en cuanto a las metas y estrategias de la reforma. Por supuesto, ustedes saben que se habla de metas como cumplimientos, estrategias como ya lo identificamos, lo que se llama la gestión estratégica y por supuesto con una visión mucho más amplia del gobierno y del Estado y de la sociedad. Se centra internamente en la reducción de costos, mejora de calidad en el servicio, mejora de medición de controles, lo que yo les decía, eficiencia y eficacia, minimización de costos, mejor calidad, etc. Tiene una visión muy económica, ¿sí lo ven? Mientras que la nueva gestión pública se centra en externamente en los problemas de la sociedad, mejoramiento de la confianza y la creatividad. Entonces, ojo, la confianza, legitimidad, creatividad, innovación, información, comunicación, etc. Modelo de gobernanza macro, mercados y empresa, ¿cierto? Tiene una visión de ampliar el proceso de mercado de empresa y aquí ya involucra toda la sociedad, comunidad y red. Las redes
son las formas de involucrar a través de la comunicación, la información, las TIC a todas las comunidades. Y otra característica es las políticas públicas de administración y control, ¿cierto? En donde, por supuesto, esas políticas públicas se administran y tienen un proceso de evaluación continua. En la NGP, distinción entre políticas públicas y administración, fortalecimiento del poder administrativo y control central de la administración. ¿Se acuerdan el top-down? De arriba hacia abajo. En la PNGP, políticas públicas y administración conjunta, ojo, políticas públicas y administración conjunta, quiere decir que ya no es solo administrativa y el administrativo y el gerente es el que intercede, porque ya no es una visión de arriba hacia abajo, sino que tiene involucrados a muchos o múltiples actores y autodirección y control. Entonces, eso resume de una forma muy interesante esos enfoques. Asimismo, el profe Chica, que ustedes ya vieron, ahí tienen disponible el artículo, que si no estoy mal es el 2, es la nueva gestión pública nos implica que ni una ruptura ni una continuidad en estricto sentido, quiere decir que los dos pueden convivir, los dos enfoques, como todos los otros, no quiere decir que apareció uno y el otro desapareció, no, existen países en donde tienen un enfoque definido para la gestión pública o hay sectores en donde es necesario usar o desarrollar un enfoque para lograr las políticas públicas, y entonces lo que hacen es mostrar cómo los diferentes autores van desarrollando los conceptos. Aquí los dejo, ustedes tienen disponible este texto para que lo revisen un poco más. Creo que ya con las diferencias que mostré con anterioridad, pues es más que suficiente. Y mire, aquí pues van otros autores que de forma general resumen todo lo que ya hemos mencionado. Dentro de los textos está este muy interesante, Reforma Postnueva Gestión Pública, que pues un texto de este sí es muy cortico y muestra pues exactamente lo que ya les he mencionado, solo es para que ustedes vean con claridad lo que hace, pues al final lo que vamos a identificar es que existe pues una conclusión de lo que estamos o lo que estaba yo mencionando con anterioridad, que es identificar la nueva gerencia y el desempeño de la gestión pública para políticas públicas a partir de todo lo que se denomina el management o la administración diversificada y conectada de los gerentes, bueno, todo lo que hemos hablado y que ahorita voy a profundizar. Discúlpenme que lo haga tan rápido, pero no quiero ser repetitivo y ya creo que es necesario que avancemos rápido. Y está este otro que es el segundo que les decía, que es el número 10, que es la nueva y posnueva gestión pública. Y entonces aquí lo que plantea es si en realidad hay una ruptura con las doctrinas clásicas o si en realidad termina siendo como una continuación, etcétera. Y entonces lo que dice es pues que en este artículo pues genera esa discusión conceptual, ¿no? Sobre la diferencia y similitudes de lo que es la nueva gestión pública, nueva gerencia pública y la post nueva gestión pública, con el fin de determinar cómo esta genera una actualización en la estructura administrativa de lo público y por supuesto en todo el proceso de gestión, y hace lo propio de explicar históricamente qué es cada uno. Esto ustedes, nuevamente lo digo, lo pueden revisar pues más a profundidad, van a encontrar que por supuesto habla de cada uno de los conceptos, el mismo cuadrito que ya teníamos allá. ¿Se acuerdan que citaron a Chica? Es el artículo que les dije que era el segundo. Es esto mismo lo que está en la guía, miren, ¿sí? En los mismos cuadritos, entonces para no repetirlos, y pues ahí queda la información. ¿Por qué quiero ir como un poco más rápido? Porque quiero mostrarles adicional a esto que está acá, rápidamente algunos conceptos que quiero que ustedes conozcan que son de la posnueva gestión pública y algunos
pues no lo son, pero se han venido desarrollando con esta temática de la posnueva gestión pública. Esperen a ver si lo pronto puedo agrandarlo un poquito mejor, listo. Que entonces dice, bueno, que explica qué es la posnueva gestión pública, que es la mirada más actualizada que existe de la gerencia pública y de la gestión pública para alcanzar objetivos de política pública, principalmente a través de gobiernos y políticas públicas y consecución de estados, etcétera. Pero entonces lo que quería mostrarles, esto es lo mismo que ya estaba en el artículo. Esto también. No, mentiras. Pero entonces fue que me equivoqué de... Discúlpenme, me equivoqué de... Igual todos estos están en red, entonces yo les paso ahorita en el WhatsApp o por aquí el link, ¿listo? Bueno, aquí nuevamente reformas de posnueva gestión pública y entonces mire que aquí ya es más interesante porque hacen un análisis de un modelo clásico, de un modelo de nueva gestión pública y de un modelo de post-nueva gestión pública, ¿cierto? Entonces hablaríamos de algo relacionado a los antes de los 80, algo relacionado entre los 80s y el siglo XX, los 2000, y siglo XXI, que es a partir de los 2000, consolidado en la actualidad. ¿Listo? Y entonces, esto lo estoy dejando aquí para que ustedes lo puedan observar. Hace y dice cuál es la configuración, mire, centralización, coordinación horizontal, descentralización, coordinación vertical, recentralización, coordinación horizontal y vertical, concepción del ciudadano, mire, aplicación de la legalidad, entonces ciudadano como administrado, satisfacción al cliente, lo ve como un cliente. Acuérdense que este es un modelo que viene de la empresa privada que se homologó a la público y ven al ciudadano como un cliente, y aquí orientado al ciudadano con responsabilidad y rendición de cuentas y participación ciudadana, con todo lo que se llama la gobernanza. La regulación, pues como la ley administrativa regulaba el modelo, el actuar administrativo, aquí hay una flexibilidad, la huida de la ley y la administrativa y formación contractual. Entonces aquí el tema de los contratos era muy importante y aquí la ley administrativa, que es la apertura y la transparencia, la vigilancia completa, los procesos, mire, en este el modelo burocrático era estandarizado, los modelos clásicos eran estandarizados y con un procedimiento administrativo, se acuerdan que tenían manuales de funciones, que eran muy estrictos en la definición de los cargos, etc. Orientación de los procesos, técnicas y procedimientos. Si ven que dice orientación, no dice estandarización. Y aquí se habla de profesionalización de la gestión, porque se necesitan lo que ustedes están haciendo. Gerentes, mire, ¿listo? Gerentes para gestionar. Y estructura, aquí era una estructura jerárquica de arriba hacia abajo, unidades de control, ¿cierto? Lo que se llama el sistema, redes de trabajo, entonces cooperación entre organizaciones, intraorganización entre organizaciones, ¿se acuerdan? Y los modelos de evaluación, autoridad y control, muy autoritarios, control y evaluación de resultados, ¿cierto? La famosa evaluación del funcionario, y aquí es control y evaluación, pero de gestión, de gerencia, de entrada y salida, ¿cierto? O de entrada que usted puede. Y el personal, pues, por eso se llama el concepto del burócrata, ¿no? Porque es el que desarrolla un proceso de gestión administrativa basada en funciones, que solo hace lo que le compete y lo hace, etcétera, etcétera. Aquí ya es una profesionalización y aquí se continúa con ese proceso de profesionalización. Bueno, ahí van a hablar de algunos conceptos adicionales. Yo quiero mostrarles rápidamente, discúlpenme que me extienda mucho, nuevamente lo digo, pero pues creo que es mi deber hacerlo. De los elementos centrales de la administración pública tradicional, y aquí también espero que ustedes no hayan confundido eso en todo el proceso, que una cosa es el enfoque o los enfoques de gerencia y otra cosa tiene que ver con la acción de administrar. ¿Listo? Acuérdense que la administración pública tiene que ver con una conexión entre el gobierno y el Estado. Entonces hay una administración pública tradicional, una nueva gerencia o nueva administración pública y nuevas gobernanzas públicas. Ojo con eso, mire. Si bien nuevo concepto, ya no estamos hablando solo de gobernanza, sino de nuevas gobernanzas.
¿Listo? Bueno, ven rápidamente, miremoslas. Raíces, entonces la ciencia política y la política pública, la teoría de la elección pública y racional y el estudio administrativo. Si tienen duda de alguna de estas cosas, después me preguntan cuando termine la exposición. Teoría institucional y de redes, miren, entonces una visión institucionalista. Naturaleza del Estado es unitario, es regulador, plural y pluralista. ¿Cuál es el foco de la actividad? Pues el sistema político, en este la organización y en este la organización y todo el sistema, su ambiente. ¿Cuál es el énfasis? La creación de política de implementación, la administración de recursos organizacionales y desempeño y nuevamente el concepto de valor y sus relaciones con todo lo que tiene que ver con la transparencia. Mecanismos de localización de recursos por jerarquía, de arriba hacia abajo, mercados y contratos, en regulación entre lo privado, lo público y la forma de regular lo que es los contratos. Y aquí se habla de las redes y los contratos relacionados. Naturaleza del sistema del servicio, cerrado, ¿cierto? No permite la participación, apertura racional, una mediana participación y abierto para todo lo que es los 4 primeros procesos de la formulación, que es la agenda, la formulación, la adopción, y para la implementación. Pero para el tema de evaluación sí es cerrado. Y la base de valor, el sector público, ETOS, todos los servidores públicos. Aquí es la eficacia, la competencia en el mercado, es decir, alcanzar los objetivos, pero desde una visión un poco más de mercado. Y aquí son muchos las metas y los objetivos que se quieren alcanzar. Entonces, como ustedes observan, aquí ya es unos criterios de comparación que se los voy a mostrar única y exclusivamente para que después ustedes cuando vean el video, si lo quieren pausar, que lo revisen, no lo voy a repetir porque es muy extenso, miren. Entonces aquí se los dejo. Miren aquí, tranquilos que ya les muestro. Yo sé que a veces por ahí, profe, no se ve, entonces yo trato de aquí de aumentarlos para que ustedes vean la temática. Van a poder, como les decía, verlo. Esto es ya más como se ha aplicado en América Latina, que es muy similar. Colombia está a la vanguardia de esos procesos de eficiencia y eficacia, de ejecución y resultados, y todo lo que se llama la cadena de resultados o de valor, insumos, actividades, productos, y miren, esto es eficiencia, que es el proceso, eficacia, lograr los objetivos o los resultados, ¿cierto? Efectos e impactos. Entonces es muy interesante, miren los pilares del ciclo de la gestión, que también es muy interesante rápidamente. Todo está enfocado a políticas públicas, así como hay un ciclo de gestión, pues mírenlo ustedes. Planificación de resultados, presupuestos, programas y proyectos, gestión financiera y monitoría de evaluación. Listo. Voy a dejarlo por acá, creo que, bueno, vienen los modelos integrados de gestión, que fue mi PG, que también ya les hablé de ello. Y por último, quiero mostrarles también aquí algunos conceptos. Estos sí los voy a pasar un poco más rápido. Solo se los voy a dejar como son 4 conceptos muy interesantes. El benchmarking, o benchmark, algunos lo llaman así. ¿Estos qué son? Técnicas gerenciales modernas, miren. El benchmarking, ¿cierto? En este, pues, es, digamos que se da en los 70, pero hasta ahora o en la actualidad se está incorporando y lo que hace es darle una gran prioridad al proceso de la apertura de mercados y de negociación y todo lo que tiene que ver con la estrategia de no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Entonces es un tema interesante que espero que ustedes pues vayan identificando. Miren, como todo siempre surge de empresa privada y surge del modelo de Toyota, ¿cierto? Que lo que hacen es adaptar técnicas de gestión para ser más eficientes. Es más o menos eso, ¿cierto? Entonces lo que hacen es ser más eficientes en el proceso, no solo hacia adentro, sino hacia afuera de la organización. ¿Listo? El otro concepto, segundo concepto, es el tema que no sé si ustedes también ya lo hayan trabajado, que es el tema de la reingeniería o la gerencia a través de la reingeniería, que lo que hace es hablar de los procesos, ¿no? De cómo ir mirando, haciendo un seguimiento a los procesos. Todo esto surge
a partir de la evaluación. Entonces, ¿cómo se van viendo los procesos? Y de forma muy resumida, lo que dice es que hay que identificar los procesos y cómo ir modernizándolos, actualizándolos para que cada vez sean más eficientes. El outsourcing, este es un modelo que está muy relacionado al tema de la investigación, del desarrollo y de la generación de emprendimientos a partir de lo público. Principalmente ustedes habrán escuchado la unión universidad-empresa-estado y que a partir de ella se generan procesos de emprendimiento, de investigación, de desarrollo y de empresas, por eso se llama out, ¿cierto? Que es una salida de un emprendimiento, en donde esta lo que hace es buscar a través de la investigación y el desarrollo cómo ofrecer bienes y servicios de forma indirecta, más o menos es eso, ¿cierto? Y muestra todo lo que es la perspectiva y cómo se asocia este proceso a la unión de los diferentes actores, el financiamiento y las posibilidades de aplicar esto a escala territorial o descentralizada como un mecanismo para generar valor público no solo a nivel nacional, sino también a nivel territorial. Y está el empowerment, ¿cierto? O el empoderamiento de las personas, de los gerentes, de, no sé, de los que actúan en los procesos de ejecución de política. Y entonces lo que habla es exactamente eso de darle a cada uno un empoderamiento para que haga y gerencia, es decir, divide la gerencia y no la deja en una sola en un solo gestor, sino lo que hace es generar procesos de empoderamiento. Eso era lo que quería mostrarles. Bien, ¿cómo? Ay, no puede ser que yo no hice el cambio de pantalla. ¿Cómo? Ay, no puede ser. Espérenme a ver, yo que estaba editando. Bueno. Y para finalizar, voy como siempre, voy a finalizar con un videito pequeñito. Finalmente se tiene que decir que el pensamiento estratégico establece esa necesidad que hay en el sector público de potenciar la capacidad de pensar la necesidad que hay en el sector público, de potenciar la capacidad de pensar los problemas públicos, los problemas sociales a corto plazo y de pensarlos a largo plazo, pero vistos en un contexto y en un entorno específico, que implica unos factores, unas variables que lo pueden afectar, que representan riesgos sobre los cuales se va a mover. Como decimos aquí, ni la sociedad ni el Estado son estáticos, pero el Estado tampoco funciona en un abstracto, sino que funciona en un entorno social, funciona en un entorno económico, funciona en un entorno político, y esa lectura de esos diferentes entornos sobre los cuales sistémicamente se mueve el Estado son los que medianamente pueden dar luces sobre su capacidad de adaptación, de sobrevivencia y de éxito probable en cuanto al logro de los objetivos de la gestión pública. En este marco, entonces, el pensamiento estratégico nos va a hablar de las posibilidades de posicionamiento y de subsistencia que tiene una organización, tanto pública como privada, en un entorno particular. Un entorno definido por sus condiciones sociales, sus culturales, políticas, económicas, ambientales, pero también por el carácter sociopolítico que tenga cada organización. Pensamiento estratégico, desde ese punto de vista y su aporte y su relación con la gestión pública, significa entonces la posibilidad de proyectar una capacidad institucional en el Estado que dé cuenta específicamente de las demandas de la sociedad, pero que consolide también unas alianzas a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel político, desde una visión holística y sistémica que permita desde luego unas interacciones permanentes y constantes y que garantice específicamente el logro de sus objetivos. En última medida, es importante reconocer la relevancia que tiene la especificidad de los medios para el logro de unos objetivos deseados. La especificidad de los medios tiene que ver con la instrumentalidad específica y particular que tienen las organizaciones, la instrumentalidad inserta en la capacidad programática, en el seguimiento, en el monitoreo de metas estratégicas, en el establecimiento de unos mecanismos específicos de gestión que permitan desde luego la integración de diferentes sectores, pero también la optimización de recursos a partir de la temporalidad, a partir del uso de herramientas tecnológicas, a partir de la cualificación de los funcionarios y a partir específicamente de un alto compromiso por parte de la dirección en cuanto a los objetivos misionales y los objetivos institucionales. Desde esa perspectiva, entonces, solamente se puede hablar de pensamiento estratégico allí en donde el Estado es capaz de establecer unos medios y unos mecanismos para lograr unos objetivos y en donde es posible que el Estado se piense no solamente a nivel de su intervención desde las políticas gubernamentales, sino desde las políticas estatales, políticas de Estado que tienen que significar
identificar los esfuerzos y los alientos de largo plazo que identifiquen unos objetivos institucionales que pasan también por la capacidad de adaptación al medio, la capacidad de adaptación al entorno y particularmente por la capacidad de innovación que tenga una organización pública. Esa innovación, desde luego, abarca la adaptación, la adopción de mecanismos no solamente tecnológicos, sino mecanismos institucionales a nivel organizacional y a nivel operativo que permitan el empoderamiento no solamente de los funcionarios que hacen parte de los procesos administrativos, sino también y particularmente de la integración y de la operatividad de la organización con su medio más cercano. Es decir, hoy en día lo que se llama la construcción de ofertas institucionales pasa necesariamente por la adopción de unos mecanismos de innovación, por la adaptabilidad que se tenga a los medios y a los cambios concretos que se generan en el entorno, a la posibilidad de concreción de unos objetivos sociales de largo plazo y específicamente por la incorporación de instrumentos de gestión que cada día sean mucho más precisos en aras del logro de la misionalidad y en aras de la consolidación institucional. Finalmente, es importante tener en cuenta que la capacidad institucional se da no solamente desde el punto de vista jurídico-normativo, por el seguimiento a unas reglas, por la adaptación a unas normas, sino particularmente por esa adaptación al entorno. Esa capacidad institucional requiere de unos mecanismos de innovación, unos mecanismos que permitan efectivamente la adaptación, que permitan efectivamente la proyección de las organizaciones públicas a largo plazo a partir de sus interacciones permanentes y a partir de la lectura específica que se tenga, tanto de las externalidades como de sus amenazas, de los riesgos específicos que se identifiquen en el medio y específicamente con el manejo de lo que se llama la incertidumbre en el sector público. Bien, con esto finalizo esta temática final de los enfoques o los nuevos enfoques de la gerencia y la gestión pública. Nos encontramos con una nueva temática más adelante.